En este especial de los 300 vídeos, pues queremos empezar refiriendo que para hacer vídeos de predicación y de ya después de un tiempo, ya al cabo del tiempo, comenzamos a hacer vídeos que no solamente se remitían al texto, sino que englobaban muchos más ámbitos, aunque partían de lo mismo. Pero tenemos que empezar diciendo que para hacer vídeos se tiene una impresión de los vídeos quizá equivocada, porque se supone o se viene a suponer que un vídeo que tenga pocas vistas te has esforzado menos y que un vídeo que tenga muchas vistas te has esforzado más, pero no es así. Y nosotros le vamos a dar un par de casos donde se demuestra precisamente lo contrario. Miren, nosotros hicimos un vídeo para replicar a un famoso catedrático en España y tal. Bueno, ese vídeo no nos costó nada porque lo hicimos en la misma tarde. O sea, lo vimos a una hora, tomamos un par de notas y lo grabamos inmediatamente para replicar, porque recientemente, tan recientemente que minutos antes vimos el vídeo donde este hombre habla de cosas relacionadas con el Mashiach, y a nosotros se nos levantó el alma, el celo de Elohim, y entonces pues le replicamos con un vídeo. Pero fue inmediato, eso no costó trabajo, no costó ningún trabajo. Sin embargo, tiene, pues creo que va por más de 4.600 vistas. Y ni nos gloriamos ni no nos gloriamos, ahí está, y pues ahí están las vistas, ahí está el testimonio y ya está, eso no tiene más vueltas. Eso, vamos, lo hubiéramos hecho igual si no hubiera retado, por ejemplo, a hacerlo, pues cualquier otro hombre estudioso de la palabra que hubiera dicho lo mismo. Es decir, no tenemos ninguna animadversión, ni mucho menos por nadie, ¿no? Pero a lo que voy es que luego se da el caso contrario de que grabamos un vídeo y ese vídeo lo subtitulamos y todo, le ponemos música, y es el vídeo sobre Juanita y la longevidad. Pues ese vídeo nos dio muchos problemas porque lo hicimos entre mi mujer y yo, y tuvimos que meter la música, las letras no se adaptaban a lo que queríamos porque nos las dejaba sesgadas, y tuvimos que darle retoques toda aquella mañana. Bueno, pues la verdad que nos costó mucho trabajo, ¿no? Y sin embargo, pues tiene muy pocas vistas. Y entonces, esto les quiero decir porque para ver un canal y para ver vídeos, se tiene que tener en cuenta que muchas veces es así. Vídeos que a ti te cuestan mucho redactarlos, componerlos y recibirlos, pues luego no tienen muchas vistas, y vídeos que haces, como se dice, a la abuela, pues no, esos sí tienen muchas vistas. Entonces, pues esto funciona así, aunque repetimos también que normalmente un vídeo bien hecho, yo estoy hablando de la intención y del cuidado que se pone de parte del que hace los vídeos, pero los que reciben los vídeos normalmente es verdad que sí valoran en su justa medida un vídeo de calidad de otro que no tiene calidad. Normalmente es así, y la gente sabe reconocer cuando un vídeo está bien hecho y tiene un contenido pues bueno, veraz y pues bien redactado, bien argumentado, ¿no? Eso también sucede. Hay un texto que queremos abrir con que es el texto sobre el manzano, que está en Shir Hashirin, en Cantar de los Cantares 2.3, que dice, como el manzano entre los árboles del bosque, así es mi amado entre los jóvenes, a su sombra placentera me he sentado, y su fruto es dulce a mi paladar. Con este texto nosotros queríamos abrir un libro, nada menos, porque queríamos contar todas nuestras andanzas por los lugares religiosos
y por todo lo que hemos pasado para hallar a ese manzano que es Yahshua HaMashiach. Y queríamos esto componerlo en un libro que se iba a llamar Los árboles silvestres. Pero no creo yo ya que dé tiempo para ello. Pues sí queríamos referirlo, ¿no? Y iría de esa manera, abriendo con esa cita que acabamos de leer de Cantares de los Cantares Shir Hashirim 2.3. Porque el texto del ciego que hay en Marcos 8, 22 al 24 refiere también quiénes son esos árboles silvestres o árboles del bosque que esconden al manzano. El manzano se puede decir un árbol que no es silvestre, es bastante, pues eso, ¿no? Más apacible, más otra cosa, ¿no? Es distinto a los árboles del bosque. Y aquí en el texto del ciego, en Marcos 8, 22, 24, deja claro quiénes son esos árboles silvestres o árboles del bosque que impiden ver al manzano, a Yahshua HaMashiach. Y dice en Marcos 8, 22 al 24, y levantando la vista, dijo, en el último verso, en el 24, pueden leerlo desde el 22, 8, 22, y levantando la vista dijo el ciego, veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Esos árboles que estaban por allí, esas personas que él ve como árboles que caminaban, eran nada menos que los fariseos. Y los fariseos eran esos árboles silvestres o árboles del bosque que impedían ver al Mashiach. Entonces nosotros queríamos ir por ahí, queríamos hacer el libro, pues demostrando que la religiosidad, los religiosos estaban encubriendo o tapando por su propia necedad al Mashiach. Y entonces la gente no lo estaba viendo y queríamos hablar de todos los impedimentos que nos pusieron, las trabas que nos pusieron para que nosotros pudiéramos llegar a ver, a contemplar la hermosura de ese manzano que es Yahshua HaMashiach. Es que yo tenía un concepto de eso, yo lo había entendido diferente, yo no sé si te había dicho. ¿Qué? Que yo lo entendía, es que como Mashiach dice que todos somos árboles que damos fruto, entonces yo creo que nos vio en una forma bujón, ¿no? O sea, que él nos vio en una forma, cuando le dio la vista, nos vio a todos, como decía el Mashiach. Exactamente, claro. Él, cuando recién le da la vista, él lo primero que ve es la realidad de la realidad, la verdad de la realidad. Él ve primero la realidad espiritual. Entonces ve que eran árboles que caminaban. Porque en verdad es así. Eso está en la profecía y está a lo largo de toda la escritura. Que los árboles, dice, por su fruto los conoceréis. Por tanto, todos somos árboles. Y dice que el que no dé fruto, que será echado al fuego, corté echado al fuego, que el árbol seco. Exactamente. Siempre está así hablando como si fuéramos. Exactamente, claro. Normalmente, cuando tú hablas de un manzano, sabes que lleva el fruto, porque su mismo nombre lo indica, lleva manzanas, ¿no? Pero cuando tú hablas de un árbol del bosque, tú no sabes qué clase es más en concreto y puede muy bien no llevar fruto. Puede ser una conífera que no lleve fruto. Entonces, pues seguimos diciendo por qué decidimos predicar, ¿no? Nosotros comenzamos a predicar hace 5 años y medio. Creo que el primer video lo grabamos a finales de 2012, que fue Israel contra Amalek, el complot Gran Hermano. Y decidimos predicar porque nosotros compartimos de primeras con una hermana en ese momento, con una mujer con la cual estudiábamos ahí codo con codo y estuvimos mucho tiempo estudiando. Y veíamos que en todo lo que era el mesianismo en las raíces hebreas, que nosotros nos metimos de lleno ahí porque vimos que había verdad ahí, que había dosis de verdad,
y otras cosas teníamos que ir encajando con el tiempo, pero vimos que sí, que eso partía de una verdad y sobre todo lo de los nombres apartados, por supuesto. Entonces, decidimos predicar porque todo lo que salía en las redes sociales bastaba que tuvieran barba, más bien desaliñada, y que hablaran así con un acento como entre hebreo y todo eso, y ya para que la gente ya claudicara y siguiera ahí como al flautista de Hamelin, a donde quiera que dijeran esta gente que supuestamente sabía mucho de hebreo, que no sé qué, que no sé cuánto, y te mezclaban ahí un potingue monumental. Y por eso decidimos predicar, porque lo decidimos así, ¿no? Yo pensé, digo, bueno, pues si se ponen una kipá o un manto y ya por eso ya pues todo el mundo los escucha y si se dejan las barbas y todo eso y todo el mundo lo escucha, pues vamos a predicar nosotros lo que sí sabemos que tiene que ser predicado y no lo están predicando, y también habrá gente que no por la gente, sino yo de verdad que las primeras predicaciones que hice fue por mi amiga para ministrar o ministrar tanto a mi amiga como a mí, para ir nosotros bien encauzados desde el primer momento y no salirnos de mirar a nuestro Adón Yahshua HaMashiach, porque todo lo que venía de esas corrientes era tan mezclado y tan turbio que no como te desviara lo más mínimo ya caías en cábala, caías en sionismo y en muchas cosas que había ahí mezcladas. Entonces tuvimos que tener mucho cuidado y nuestra manera de guiarnos fue precisamente estudiar a profundidad y predicar. Ahora, eso sí, no lo hicimos de un día para otro. Yo creo que fueron como 2 años estudiando Torah bastante en profundidad para comenzar a predicar. Y cuando comenzamos a predicar y todo, y pues ya conocimos a los cuates simpáticos, a unos cuates muy simpáticos de Ecuador, que la verdad que todavía es y los recuerdo con cariño, porque ellos eran muy graciosos al principio y decían no, porque ellos se salieron de una iglesia cristiana, claro, una iglesia muy manipuladora y demás. Y ellos decían, no, pero si nosotros no hemos salido, nosotros estamos pronunciando los nombres apartados y todo, Yahshua, Yahweh, y a nosotros no nos han dejado a nuestras mujeres ni nada, decían. Como testimonio de que iban bien, ¿no? Y desde luego que sí, que ellos fueron bien, ¿no? Pero claro, pues tanta bifurcación ha tenido este camino de las raíces hebreas y del mesianismo, pues que unos se perdieron antes, otros se perdieron después, unos cayeron antes, otros cayeron después, y nosotros pues creo que hasta aquí la estamos contando por lo menos, ¿no? En el nombre de nuestro Salvador Yahshua HaMashiach. Así que tuvimos la oportunidad de conocerlos, de tratar con ellos, no escapamos muy bien al final con ellos, pero bueno, yo todavía les recuerdo con cariño. Ahora, lo que sí había más amenazante que esto era que había muchos lobos nazarenos, que los nazarenos, como saben, pues no creían en la divinidad de Yahshua y todo esto, contaminaron mucho, hicieron bastante escabechina ahí. En México había también un ministerio de esto. Este ministerio llegó a ministrar en Granada, cerca de donde nosotros vivíamos, porque tenía su satélite. Y entonces la verdad que este fue un movimiento que hizo daño, porque el mesianismo no se había todavía consolidado en nada, y sin embargo lo que le venían era una duda detrás de otra, pues dardos, ¿no? Dardos de mentira y de medias verdades. Entonces, estos lobos nazarenos, pero fíjense que yo, por ejemplo, del que me refiero de México, no era mala persona, era buena gente. Pero sí había otros más con menos apacibilidad. Este hombre que yo digo de México por lo menos era anciano y era bastante apacible.
pero había otros ya que se le veía el colmillo claramente. Y aparte de estos lobos nazarenos, había ya más lobos todavía que eran asalariados del judaísmo ya directamente, y eso se rifaban a los incautos. Cuando yo me acuerdo, yo le contacté a un ministerio de estos asalariados del judaísmo, fue el primero que yo contacté, y me quería que sí, que no sé qué, que con buenas palabras, no sé cuánto, que sí, que... Y yo pues flipaba, vamos, para mí el judaísmo era casi la divinidad. Y entonces, esta gente, pues, te hablaban y todo, pero había otros que querían como a ver si te cazaban también. Y entonces jugaban el poli bueno y el poli malo, siendo los dos más malos que un dolor de muelas, y competían para rifarse a los incautos de turno. Entonces, uno podía acabar con un impresentable, ¿de acuerdo? Pero también podía acabar ya directamente ya yéndose por otro lado, ya al borde de la locura, si te cogía ya uno más malo todavía, que ya era un judío ortodoxo, ¿sabes? Entonces ahí hasta suerte tuvimos de que, y ahora voy a hablar sobre ese muchacho que pues que yo llegué a tener cariño por él, así como por un hermano mayor. Pero tú verás, también tenía colmillo retorcido. Entonces en ese camino del mesianismo y de las raíces hebreas, pues uno se encontró de todo. Yo me acuerdo, y esto queríamos dar tema aparte, pero lo vamos a contar hoy. Tema aparte porque es bastante curioso. Yo en ese camino encontré de todo. Encontré hasta una holandesa, que ya tendría sus 50 y pico años. Y esta holandesa pues colindaría con el tiempo de los hippies y todo eso. Yo no sé hasta qué punto. A lo mejor tenía hasta 60 años, ¿vale? Yo no sé si ella coincidió con los hippies, si ella tocó temas de nueva era al principio también. Yo no sé. El caso es que era holandesa y era mesiánica según su perfil, ¿no? Entonces yo no me acuerdo por qué, que coincidimos en algún comentario por el Facebook o lo que sea, le mandé la amistad y ella me la dio. Y lo primero que puso en su muro es que si se acercaban por ella, por su belleza, que no sé qué, no sé cuánto, cuando ella ya estaba entradilla en años. Pero a lo que voy es que esta holandesa contaba, como si fuera un testimonio de unción y de respaldo del Todopoderoso, que ella se había bañado, se había metido en una bañera con el rollo de la Torá y que emanó una luz al meterse ella desnuda, obviamente, en el recipiente de agua, en la piscina. ¿Entiendes? Entonces uno ha oído absolutamente de todo, de cualquier disparate respecto a esto de las raíces hebreas, del contacto con la Torá, del supuesto mesianismo y todo esto. Yo he llegado a contemplar, por ejemplo, también en una quejilá, lo que se llama quejilá, una congregación mesiánica, pues ya un hombre ya que se le va la olla ya se pone a hacer breakdance directamente. Se pone a hacer breakdance ahí por el suelo, bum, 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 bum. Un disparate. Vamos, uno se quedaba pues a cuadros viendo esas situaciones, ¿no? Y este hombre del que he hablado al principio, que fue el primero que yo contacté, pues resulta, por ejemplo, que luego, ya después de un tiempo, de unos meses, ya le estaba yo viendo situaciones extrañas y él se pone a dar, supuestamente, a querer dar testimonio de la Torá y de todo esto. Entonces, yo no sé si era un español o un americano, lo contradice, un joven, lo contradice en algo, y él le dice, maldito seas con Zará, que no sé qué, no sé cuánto. Desde aquí no sé qué, y lo maldijo con Zará, con lepra. Le echó una maldición con lepra. Y yo en ese momento dije, ya empecé yo a carburar de que esa gente estaba absolutamente loca. Tremenda la situación. También me tocó ver adventistas incautos también que se acercaban al mesianismo, por eso de la conexión del sábado. Y se acercaban allí
y grandullones típicos, adventistas que son nobles, tan nobles son que ya se creen más buenos que Dios, pero a lo que voy es que se acercaban allí a movimientos de estos mesiánicos y en 2 días, 3 días ya los castraton. Y ya se dejaban castraton y eran circuncidados. Allí enseñaban los pañitos de sangre en las congregaciones esas y ya todos estamos aquí, venga, ya somos todos judíos. Y así se quedaban. Y mucha gente de esta, tanto adventistas como no adventistas, naturalmente, pero que venían del cristianismo, al fin y al cabo, todos estos, ¿no? También contemplamos en estas fechas, en estas primeras fechas de nuestro recorrido mesiánico, con el programa Historia del Futuro, que ya saben quién lo presentaba. También yo creo que se emitía desde Ecuador, aunque los intervinientes, por ejemplo, uno era de Bolivia, que decía que era judío boliviano y no tenía parte de nacimiento allí, ni lo reconocían los mismos askenazis. Pues ustedes, pues fíjense, ni lo reconocían los askenazis, ni lo reconocían los cristianos, ni le reconocía a nadie, ni se reconocía el mismo. Y entonces, pues estos también tuvieron allí pero yo me acuerdo que yo quizá empecé a investigar sobre raíces hebreas por este programa, porque este programa fue el primero en dar un nombre distinto a Jesús como mesiánico. Ellos decían Yeshua. Y a partir de ahí ya, yo creo que a partir de ahí, viendo ese programa, que era cristiano, y yo a lo mejor estaba en antena todavía, pero que era cristiano, pero que hablaba de los nombres restaurados, y a partir de ahí yo ya empecé a indagar acerca de esa verdad y muchísimas otras que vinieron después. También se hizo famoso, y ese sí sigue en antena seguro, que es Un rudo despertar, de Michael Roth, un hombre culto, un hombre con una puesta en escena maravillosa, porque ya tiene mucho detrás de él, mucho business, ¿no? Y entonces, pues, e incluso él fue el que le da el toque de queda al cristianismo respecto al mesianismo, y sobre todo allí en Estados Unidos. Él se pone a enseñar, luego se encargó de dar el nombre de Yahweh, luego lo cambió por Jehová, y creía en Netanyahu como presidente de los Estados Unidos. Ese era el credo más fidedigno, que representaba su verdadera fe. Nosotros a todo esto pues seguimos haciendo vídeos, e incluso ya nos pusimos a escribir decididamente el primer libro, por cierto, de teología confesional, de primera, hasta llegado a tocar el libro de Revelación, el libro de Apocalipsis. De primera no fue pensado para escribirlo, sino solamente para predicarlo, pero como vimos que los temas se acumulaban y eran bastante buenos, pues lo colocamos. Y nosotros, después de ese libro, también ofrecimos libros gratis absolutamente. Por ejemplo, este que yo digo de Historia del Futuro, muchacho ese, pues hacía libros mucho menos interesantes, se lo puedo decir yo, mucho menos interesantes, porque vivían del nombre de la revelación, y sin embargo no tenían revelación, ¿entienden? Y así hubo muchísimos. Yo me acuerdo incluso de ministerios cristianos que te hablaban de el número de la bestia, de 666, ni idea tenían, pero claro, el gancho se servía solo, porque son nombres interesantes, y a todo aquel que tenga inclinación por estudiar la profecía les va a enganchar seguro, y si tienen nombre ya, pues eso ya se vende como rosquilla. Entonces, pues nosotros ofrecimos libros gratis, que todavía lo ofrecemos, que son La Escuela de Zen y La Mujer y el Dragón. Primero, esos fueron al contrario que el otro. Esos sí los pensamos como libros, pero en el momento de que no nos dieron oportunidad en ninguna editorial para colocarlo, La Escuela de Zen y la Mujer y el Dragón, tuvimos que hacerlo por vídeo. Y los pasamos incluso en PDF y en formato de Word a otros ministerios, incluso, y a otra gente amiga mesiánica que nos lo solicitó. Y con gusto se lo dimos absolutamente gratis. Y si es que si los quieren, si alguien viene y nos los pide, pues igual los hacemos llegar
a través de la escuela de Zen en el Facebook, nos buscan y con gusto les damos el link y se los pasamos. Entonces, a todo esto, ya cuando nos ponemos a predicar, pues a los 3 años tengo la inmensa dicha y el regalo por predicar, por servir al Eterno, de mi esposa. Entonces, a mí me basta con su admiración. Ya no busco más. Para mí ya todo lo demás ya es un añadido ya muy añadido. Porque ella es mi gozo cumplido y no necesito más admiración de nadie. Ya nos casamos, estamos pasando así muy de puntillas sobre nuestra historia y demás, ¿no? Y ya nos casamos y vivimos situaciones allí en Europa donde ya vimos que los corazones estaban absolutamente podridos. Podemos referir solamente el caso de que cierta vez, pues por H o por B, pues no le pedimos a un tendero que nos diera una barra de pan para pasar el día, ¿no? Una barrita de pan para pasar el día. Y rehusó a darnos ni siquiera una barra de pan. Es que los corazones se habían podrido, ciertamente. Absolutamente podrido. Otra vez, una farmacéutica, nosotros estábamos con el asma al polen del olivo, y vamos allí, yo voy ahogado, y creo que me faltaban 20 céntimos, y nada, y tampoco nos lo dieron ni nada, ni nadie se ofreció ni nada. Ciertamente los corazones allí se habían podrido. De mucha gente, de otra todavía no, todavía es y pueden levantar cabeza. Ahora, si les digo que, comparado a todo esto, de tanto corazón podrido allí, la uña de mi esposa, que se dejó para venir aquí, sacando las maletas, valía más que ese mundo. Y todo ministerio de Torá conocido sabía que mi familia, como toda Europa casi, rechazó la Torá y no quiso conocer a Yahshua HaMashiach. El testimonio de lo que Elohim me hizo avanzar en la vida profetiza contra ellos y contra todos los que juzgan a la ligera nuestra situación. El mesianismo real en Europa respecto a cuatro paredes, ¿no? Respecto a congregaciones y demás, es bastante escaso. Y nosotros fuimos de los que, se puede decir, de los más, como se dice, afortunados de compartir por lo menos Shabbat con alguien en cierto momento. Y entonces estuvimos en una congregación con una mujer. A todo esto no vamos a dar nombres de nadie. Y estuvimos en casa de esta mujer que amablemente nos recibía. Y había una alcahueta de los viajes a Israel, que era un hombre, que tenía una congregación en un pueblo cercano, en un cortijo. Allí todos son cortijos. Y tenía eso de esa congregación a la cual nosotros nunca visitamos, pero que oímos por referencia de esta mujer que sí se congregaba con ellos y muchas otras, bueno, algunas otras, sobre todo en Pesach y demás, y nosotros nunca pasamos por allí, pero sí supimos que este hombre no era ni más ni menos, y toda la comarca lo tenía como el mesiánico de la zona, ¿no? El predicador mesiánico de la zona. Sí supimos que lo que hacía era ser alcahueta de Israel y promocionar viajes a Israel. Esa sería su predicación, mucho más no tendría. Y es que eso se trataba de folclore y no de fe ni de emuná. Era puro folclore, no otra cosa. Ahora, ojalá y esa mujer pues avanzara en la emuná y se diera cuenta de las situaciones. Yo, por mí, estupendo que se dejara en las manos del Adón, ¿no? Por mí estupendo, no hay, me alegro o me alegraría.
Nosotros allí, en Europa, tenemos cuentas saldadas con todo. No debemos nada a nadie, salvo a nuestro Mashiach, que nos dio todo allí y aquí. Y allí nosotros no le debemos a nadie, pero ellos sí nos deben, y mucho. Y ahora se estarán dando cuenta más que antes todavía. Aquí, en este país, ha sido un proceso de liberación, una gran decisión. Y en medio de toda adversidad de la que vivimos aquí en los primeros meses, vimos mariposas amarillas, que es un símbolo. Gabriel García Márquez hablaba de mariposas amarillas y la gente no lo creía. Y él decía que es que la gente no lo veía porque es que no estaban atentos. Y nosotros vimos cantidad de mariposas amarillas como señal en medio de toda aquella adversidad. No contábamos con que nuestro Abba volviera a contar con nosotros para aportar revelación, es decir, nosotros veníamos ya aquí con el ministerio cumplido, con el ministerio que se nos dio primeramente ya cumplido. Tal es así que nosotros desde febrero, con el vídeo del final de las eras, de la revelación del final de las eras, no volvimos a grabar un vídeo en voz hasta el enero siguiente, es decir, 11 meses transcurrieron. Y 11 meses en los que demandamos que se hicieran eco de aquella revelación y, como veremos ahora, nadie lo hizo. Entonces comprenderán que las esposas, queridos amigos, no quieren salir de un lugar para vivir peor, en otro. A mis espaldas eché también la normal incomprensión de mi virtuosa esposa acerca del plan que Elohim nos dejaría desarrollar aquí. No creo que ningún matrimonio hubiera podido salir en bien, porque es que los ministerios que se deciden a salir a otros países, a vivir otras situaciones, con una cama dura ya se hacen mártires, llevando la buena nueva, dicen, según ellos. Y se van a chupar del tarro porque ellos no hacen nada absolutamente, muchos de ellos. No hacen nada y viven allí del cuento de quien los recibe, y porque duermen en una cama dura ya se creen que están haciendo la obra del Escorial, señores. A excepción de los vídeos cortos con música, como hemos dicho antes, que metimos vídeos de 3 minutos en ese interludio, vídeos de 3-5 minutos, a excepción de esos vídeos, desde la revelación del final de las eras no emitimos voz. Queríamos que fueran otros los que desplegaran las profecías finales. Nosotros no, nosotros nos sacudimos. Nos sacudimos en beneficio de otros. Queríamos que fueran otros los que se apuntaran todos los tantos que se nos ha dado a nosotros de vuelta, porque es que nadie ha querido desarrollarlo. Así las cosas, nadie se hacía eco de la revelación del final de las eras y no refirieron nada por tal de no nombrarnos. Cuando vinimos hace 7 meses no solicitamos ninguna ayuda para nosotros, ni siquiera moral. Solo pedimos que alguien se hiciera eco. Y ya lo habíamos pedido hace un año y medio, con la revelación del final de las eras. Si no podía ser que se hicieran eco del vídeo de la revelación del final de las eras, al menos de detalles como los del metro de Medellín. Llegamos al metro de Medellín y, por ejemplo, pues ponían allí frases de Freud y de Nietzsche para exportar el ateísmo a la misma nación cristiana, de las pocas que quedan, de los pocos baluartes que quedan en el mundo con valores y con moral. Y hacían picar con frases de las más humanistas, supuestamente, de Freud y de Nietzsche, para que la gente empezara a leer y a renegar y a tomar miedo de lo que eran los valores cristianos. Cristianos o no, eran valores, en definitiva, era moral. Y eso querían tirarlo abajo al día de hoy, eso es, antes de ayer, como aquel que dice, pues si no se quieren hacer eco del vídeo de la revelación de las eras y de todo lo que contiene allí, de toda la profecía, pues ¿qué tal si dicen esto, hombre, de qué pasa aquí?
de cómo quieren ateizar o cómo quieren hacer el deicidio, seguir haciendo el deicidio aquí en una nación cristiana en este tiempo final. ¿Por qué no se hacen eco de eso? Pues tampoco les valió. A nuestro amigo, con el cual nos comunicábamos por WhatsApp, y se lo reportamos. Mira, pues mira, pasa esto, hombre. A ver si tú puedes reportarlo, porque es que no podíamos grabar. Y entonces por eso le pedíamos ayuda de que él por lo menos se hiciera eco, si no de una cosa, de otra, de cualquier cosa, para que la gente fuera consciente de a qué nos estábamos enfrentando en este tiempo final. Tampoco les valió. Según ellos, o más concretamente, según ese ministerio, al que yo me propuse servir con mucha paciencia, aun después de tanto desprecio, solo por el bien que hizo en sus comienzos, según ese ministerio decimos, queríamos hacernos famosos. Ese era el argumento que nos dio, que es que queríamos hacernos famosos. Decepcionados de los ministerios conocidos de América, porque dieron de lado la revelación que se nos dio, supimos de la falsedad que ellos mismos eran. De hecho, hasta sueños tuvimos de puertas falsas, en los cuales, al final de las puertas falsas, de un montón de puertas falsas, salíamos y teníamos que enfrentarnos y encararnos con un perro. Con que nos dieran de lado a nosotros, podríamos haber contado en cierto momento. Tampoco es una cosa, un disparate, eso se puede dar que te den de lado, eso es natural. Pero que obstinadamente dieran la espalda al mensaje fue muy duro de vivir. Yo puedo hablar de un caso que casa con este rechazo y con este no creer en nada, que es el caso de la operación a vida o muerte de una de mis hermanas. Y esa fue mi flagelo en vida. Y cuando llegó ahí a operación de vida o muerte, señores, nadie se hincó de rodillas para suplicar por ella nada más que yo, que fue mi flagelo en vida. Porque ni en mi familia cristiana creían en verdad en nada, ni el mesiánico que hemos conocido, camuflado o no con el término raíces hebreas o incluso vinculándose ya, tampoco creían en nada. Nadie creía de verdad en nada. Por eso, ¿qué se iban a hincar de rodilla? ¿A quién? ¿A quién? Hombre, en el momento que lo viera la gente, sí. En el momento de que, por ejemplo, si es una reunión de iglesia, una quejilá donde está mucha gente, eso sí, se hincan de rodillas y suplican por los enfermos. Pero allí, si allí ya nos conocemos, ¿para qué nos vamos a hincar de rodillas y a suplicar a quién? A toda esa devastación moral se le añadió también en que no pudimos grabar con el portátil que nos compramos. Por eso rogamos, antes de ofender a nadie, que alguien se hiciera eco de algo, porque es que no podíamos. Y nadie lo hizo. Con más frustración contemplamos el desolador paisaje de la fe de raíces hebreas y mesiánicos cuando se nos volvió a dar otra revelación, el misterio revelado de Elohim. Y no podíamos grabar. Pasamos unos 3 meses sin poder grabar lo que estábamos recibiendo, con cambios de domicilio y un estrés inimaginable. Pero seguimos intentando grabar, nunca nos dábamos por vencidos. Creo que nuestra lucha, ejercida desde el destrozo, hizo que el Eterno se compadeciera y se apiadara y nos concediese grabar. Mi esposa probó lo que siempre habíamos hecho con el portátil y nunca había funcionado. Aquella vez funcionó. Antes habíamos ido a una tienda de PCs a colocarle altavoces. Ni con altavoces funcionaba. Pero cuando nuestro Elohim quiso, funcionó. Era el peor portátil del mercado, pero ha sido y está siendo una espada en nuestras manos. Al fin grabamos el misterio revelado de Elohim. Pedimos a un apreciado ministerio, el mismo de antes, que revisara, que nos dijera por favor si es que tenía dudas y que cuando las hubiera resuelto esas dudas, anunciara ese mensaje tan profético en su canal, que era más grande. Jamás le pedimos siquiera que nos nombrara si lo decidía hacer salir este vídeo o el contenido. Se puede decir con mucha generosidad de nuestra parte, aún,
que no optó por otra cosa distinta a intentar humillarnos hasta lo sumo de las humillaciones. No damos detalles considerando aún a su familia. No pudimos evitar, sin embargo, cuando nuestro amado Redentor siguió bendiciéndonos con más profecía, que cada vez era más impedida por ministerios, expresar en un vídeo nuestro pesar por las cobardías y sentimientos rastreros que suscitamos nada más llegar a América. Y como hoy no dimos ningún nombre. ¿Cómo iba yo a pensar que cuando quisimos rememorar nuestros años de servicio para concluir nuestro ministerio con la revelación del final de las eras, estaba despertando el fiero encono de los ministerios conocidos de América y sobre todo de uno? Y con todo, este vídeo no es público por no hacer de esto un espectáculo. En ese vídeo de la revelación del final de las eras hablamos al final de los libros escritos, los estudios realizados, de nuestra boda también, y de que todo se abrió con la Torá ante nosotros. Ni imaginarme podía que estaba afirmando el odio eterno de otros ministerios. ¿Cómo podían sentirse menos con nosotros si tenían canales gigantes a comparación del nuestro? ¿Cómo podía darme cuenta que se iban a dedicar por esa misma razón de increíblemente sentirse menos? ¿Cómo se iban a dedicar a hacernos sentir inferiores a nosotros? Les aseguro que no escatimaron en ese esfuerzo de desprecio. Pero el motivo de este vídeo es dar todo el esplendor a Yahshua HaMashiach. Eso es lo único que nos hace elevarnos. Nada más merece la pena. Para hacerse personas o personillas, para ganar reputación, nunca compensaría este esfuerzo. No tenemos página, hoy por hoy, donde colgar los temas de Shabbat siquiera. De todas nos votaron o nos rechazaron los mensajes. No hay quienes oigan ahora mismo. Pero supuestamente. Porque es que resulta que gente sincera sigue oyendo palabra de poder en páginas que no son religiosas ni de fe. Y puedo decir que gustan más las ponencias y que quizás hasta entiendan mejor la profecía. No tenemos ya donde mirar buscando apoyo moral más que al rostro de nuestro Mashiach. Los laicos fingen no tener fe y los que supuestamente tienen fe están fingiendo no hacer una vida normal. Como se hacen a la idea que no viven en el mundo, no tienen gustos, ni ideales, ni inquietudes nobles, ni otra cosa que letra muerta. No sienten ni padecen porque rechazaron sentir o padecer pensando que así eran mejores o más dignos. Apenas comen, no beben, no copulan, no se les cruzan malos deseos, están en el cielo ya. Y a los demás nos toca sufrir, pensar, razonar, por creer en el ser humano y no estar conformes con nosotros mismos, por aspirar al Mashiach. Nos culpan por no ser nada, eso es de lo que nos culpan, por no ser nada. Y no siendo nada, deshacer lo que es y cumplir la profecía de esa manera. No somos nada, repetimos. Que nadie espere de nosotros más que humildad y conocimiento de Elohim. Y el conocimiento de Elohim es mérito de Elohim, que se humilla a mirarnos. Somos lo vil y lo menospreciado escogido por Elohim en este tiempo final. Aún así, se nos ha dado profetizar. Y profetizamos contra, por ejemplo, un hombre que está moviendo masas, Alberto Canosa. Profetizamos sobre él, lo pusimos en su sitio, dijimos lo que había detrás y a ese hombre se le cortó el grifo. Ya no ha vuelto. ¿En qué se vio? Para poder, ya mediante otros canales de gente así un poco rotilla, dar palabra, dar supuesta revelación de lo que él iba diciendo. ¿En qué se vio? Así que ahí estamos. Y esos sí que son reputados, esos reputados ministerios aparentes. No hablamos de Canosa, Canosa es tema aparte, se va por otro lado y hasta más noble que muchos es. Esos sí que son reputados ministerios aparentes. Y son tan pobres y desgraciados
Ya no hablan de política, ni de profecía, ni de sus países quebrados, ni de nada polémico. Por eso ya no dicen nada. Todo lo que les sale de la boca es pura vacuidad. Creen que están ganando el mundo engañándose a ellos mismos. Y es que si lo piensan bien, delante de un soberbio no puedes esperar sentirte útil. Porque él, el soberbio, pensará que buscas fama, y a costa de su fama, como si fuera él un cantante de boleros, sintiéndose amenazado. Desde luego, estamos hablando de que eso es pasión animal. Eso es tan alejado de la emuná mesiánica verdadera que es sin duda muy, muy triste. Pero nosotros, acarreándonos sin querer el odio de medio mundo, somos felices ahora, en el tiempo de las debacles mundiales. Sabemos que la felicidad no puede trasladarse y sabemos en qué hemos gastado nuestra artillería, y no nos importa que digan que nos hemos ido por otro lado o que hablamos ya de otras cosas. Pero es que incluso ese medio mundo que ahora nos odia, posiblemente nos ame ya antes que esta gente que ha perdido la fe en la bondad humana y se ha llenado de malos sentimientos en el tiempo más equivocado. Porque, amigos de antes o de ahora, todos hemos tenido nuestras crisis, sospechas y desengaños con las personas, claro. Pero nosotros hemos esperado a que nos muestren la maldad para descalificar o apuntar a un alma. Descalificar y ver arrogancia o maldad antes de comprobar o conocer, no ya al supuesto arrogante o malo, que sería ya mucho pedir, sino al menos la arrogancia o la maldad por la cual señalamos y escarnecemos. No hacer eso es mucha perversidad. Por eso ya muchas de estas personas de bondad vencida ya no pueden tirar ni para atrás ni para adelante, se han cavado sus propios males. Ahora ya no pueden ver bondad, ni en nosotros ni en nadie. Han ido a parar junto a los de la fe en Dios y escepticismo con todo lo que quería acercarse a Dios, junto a los buitres que copaban los lechos de los convalecientes para dar unciones de desesperación. Por eso acabamos y cerramos con broche de oro con el Salmo de David 41, 1 al 10. Ya vamos para allá. Y dice así, Salmo 41, 1 al 10. Dichoso el que socorre al pobre. El día de infortunio lo librará el Adón. El Adón le guardará, lo hará vivir, le dará dicha en la tierra y no le entregará al capricho de su enemigo. El Adón, Yahshua HaMashiach, le guardará, lo hará vivir y le dará dicha en la tierra y no le entregará al capricho de su enemigo, como hemos dicho. El Adón le dará alivio en el lecho del dolor. Transformará su cama cuando enferme. Y yo digo, Adón, ten compasión. Sáname tú, pues he pecado contra ti. Mi enemigo me augura solo mal. ¿Cuándo morirá y se perderá su nombre? Si acaso viene a verme, dice cosas triviales. Hace acopio de mal en su interior. Y al salir a la calle lo comenta. Contra mí cuchillean reunidos los que me odian y me imputan el mal de que padezco. Una cosa maligna se abate sobre él, una vez ya postrado no volverá a levantarse, dicen. Incluso el amigo en quien yo confiaba que comía de mi pan ha levantado contra mí su calcañal. Dice en el verso 11, 41, 1 al 11 llegamos. Pero tú, oh Adón, apiádate de mí y ponme en pie, que pueda yo pagarles.
¡Qué hermosa palabra! Y cuán bello es nuestro benefactor oportuno. Nuestro Elohim bendito sea, cuánta es su riqueza y qué infinitud de dones tienen los que aman para siempre a Yahshua HaMashiach, amado nuestro y portento nuestro.